hablado maravillosamente desde el principio de este servicio, Señor, del Salmo, Señor, que leímos, Señor, nos gozamos. Y ahora, Señor, pues vamos a compartir su palabra, vamos a recibir su palabra y, Señor, pues queremos estar atentos, queremos recibirla en nuestra mente, en nuestro corazón, con respeto, con reverencia, Señor. Todo el servicio completo, Señor, es de reverencia y de respeto, Señor. Aquí estamos, queremos recibir este alimento, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a invitarles a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 23. Vamos a compartir un tema hoy. El tema es autoridad. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Vamos a ver primeramente, vamos a ver los gobernantes, la autoridad que tienen los gobernantes. Hechos capítulo 23, versículo 24 al 26. Dice la palabra de Dios así. Dice: y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Más de 40 hombres, hermanos, se propusieron bajo juramento no comer y no beber, con el propósito de darle muerte a Pablo, de matar a Pablo. Y están ellos en su trama, en su celada, pero resulta que un hijo de la hermana de Pablo escuchó de esa celada, de esa trama que querían hacer con su tío Pablo. Y este joven fue con Pablo porque Pablo está detenido ahí por las autoridades. Y fue este joven y le dice a su tío los propósitos de estos hombres que tienen, de que se han juramentado bajo maldición no comer y no beber hasta darle muerte a Pablo. Y va y él le dice a su tío, y su tío le dice: mira, ve al tribuno y cuéntale, dile todo lo que me has dicho. ¿Y quién es el tribuno? Pues son las autoridades militares, el general, ¿verdad? Y fue con el general y le platicó esto y le dice: mira, varios hombres se han juramentado bajo maldición que lleven a Pablo al concilio, pero en el camino van a ponerle una trampa porque el propósito es matarlo. El propósito es terminar con su vida. Y el asunto es aquí, hermanos, que el tribuno preparó varios soldados, varios jinetes, lanceros, y llevaron a Pablo a salvo. ¿Con quién? Con el gobernador Félix. Dijimos que el tema es autoridad. ¿Y quién tiene la autoridad? Pues el gobernador, los gobernadores. Y en este caso, el tribuno, el general romano, llevó a Pablo en salvo con el gobernador Félix, y ahí pues ya Pablo está guardado de todo peligro, ¿verdad? Porque los gobernadores, los gobernantes tienen autoridad, hay una autoridad, entonces ahí él está seguro. Otro ejemplo de autoridad lo vemos en Mateo capítulo 10. Vamos a buscar una cita. Y versículo 18. 10:18 de Mateo dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles.
¿A quiénes iremos a pasar por esto? Pues no lo sabemos. Pero algunos de nosotros y de los cristianos en el mundo van a comparecer, hermanos, ante gobernadores y ante reyes. ¿Con qué propósito? De hablar, de testificar de Jesucristo. Si algunos de nosotros hemos de estar ahí ante los gobernantes, ante las autoridades, ante los reyes, Dios tiene un propósito, y que testifiquemos de Dios a ellos y a los gentiles también. Pero estamos en el asunto de autoridad, y aquí vemos otro ejemplo de autoridad. Los gobernantes, los reyes, los presidentes de las naciones, pues tienen la autoridad. Vamos a ver esta autoridad delegada al ser humano. Vamos a ver ejemplos de autoridad al ser humano. Primeramente vemos al hombre como creado. Dios creó al hombre, pero vamos a ver en Génesis capítulo 1, primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios así, del 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primeramente vemos aquí que Dios creó al ser humano. Creó a Adán, creó a Eva, y de ellos dos viene toda la raza humana. Toda tribu, toda lengua, toda nación. Recordemos que en la tribu de Babel los hombres hablaban una sola lengua. Ellos tenían el propósito de llegar al cielo, y dijo Dios, estos se van a destruir así como van. Jamás van a llegar al cielo, obviamente, pero se van a destruir. Y confundió las lenguas y se repartieron todos los dialectos y lenguas en el mundo. Pero algo que le dio Dios al hombre como ser creado, le dio autoridad. Estamos viendo que el hombre tiene autoridad sobre los peces, las bestias, las aves y toda clase de animales que Dios creó. Dios le dio al hombre autoridad. Muy bien, veamos un ejemplo en Lucas capítulo 22. Y versículo 24. Lucas 22, 24 y 25. Dice la palabra de Dios así. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entre los discípulos hubo una disputa. ¿Quién será el mayor entre nosotros, verdad? Cuando el Señor ya no esté, cuando el Señor se vaya, ¿quién va a tomar el lugar? ¿Quién va a ser el líder? Y dice el 25, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los reyes tienen la autoridad, los gobernantes tienen la autoridad. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces les está diciendo a ellos, ustedes sean humildes, sean sumisos entre ustedes, porque la autoridad es de los reyes y de los gobernantes. Ahí hay un estado legal. Hay personas que tienen el cargo de tener la autoridad. Y ahí está el ejemplo. Ellos están entre ellos. ¿Quién se va a quedar
en lugar del Señor? ¿Quién se va a quedar en lugar del pastor? ¿Quién va a tener la autoridad? El Señor explica. Los reyes, los gobernantes son los que tienen la autoridad, el gobierno. Veamos un ejemplo en Mateo capítulo 8. Mateo 8, versículo 5 al 9. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí. 8, 5 al 9. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y aquí vemos a un centurión, un agente de Estado, un hombre con autoridad, un hombre que maneja 100 soldados, tiene a cargo 100 soldados, pero resulta que su siervo está enfermo y está paralítico allá en casa. Y va con el Señor Jesucristo y le dice: Señor, tengo mi siervo enfermo, te ruego que lo sanes. Y el Señor Jesucristo le dice: muy bien, voy a ir allá a tu casa con tu siervo y va a ser sanado. Y dice el centurión: Señor, es que no soy digno que entres a mi casa. Mira, yo soy un soldado, soy un centurión, tengo 100 soldados a mi cargo. Y yo le digo a uno: haz esto, y lo hace. Y digo a otro: haz este mandato, y lo hace, porque hay autoridad. Y Señor, y yo sé que tú, con tu autoridad que tú tienes y con tu palabra, solamente puedes decir lo que sea sano y va a ser sano, Señor. El Señor Jesucristo se queda maravillado de la fe tan grande de ese hombre. Y hay otra enseñanza de la fe, pero estamos en el asunto de autoridad. Y dice este centurión: yo tengo autoridad. Señor, tú tienes la autoridad. Solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano. ¿Y saben qué pasó? En ese mismo momento, ese siervo fue sano. Por la autoridad del Señor Jesucristo y por su palabra. Romanos capítulo 13. Vamos al libro de Romanos. Capítulo 13, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Las autoridades están puestas por Dios. Las autoridades que hay, aún civiles, hermanos, están puestas por Dios. Y el hombre debe obedecer las leyes, las autoridades. ¿Por qué razón cuando pasa una patrulla, un carro, una camioneta, y hay jóvenes y que ellos saben que andan mal o que traen sus ropas cargando algo que es ilícito, que es delito, ¿por qué se esconden? Ahí viene la patrulla y buscan un lugar, ¿verdad? Una tienda para meterse, para despistar a la policía. Porque saben que están mal, saben que traen cosas ilícitas, saben que traen cosas que los va a perjudicar, que son contra la ley. Entonces las leyes están establecidas por Dios, y dice aquí que nos debemos someter a las leyes de Dios. Hay leyes de policía, hay leyes de tránsito y debemos respetarlas.
debemos obedecerlas porque es un bien para nosotros. Si el semáforo está en rojo, pues no nos vamos a pasar porque está en rojo, están pasando otros autos y podemos chocar. Ya dijimos, si una persona está ingiriendo bebidas y viene la policía y sabe que está mal, pues se va a esconder porque la autoridad se le va a aplicar. Entonces los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Una persona que hace el bien no tiene por qué esconderse, no tiene por qué despistar de las autoridades. Porque dice aquí, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Sabe qué van a llegar las autoridades con usted? Hacerle una pregunta, como me ha pasado, nos ha pasado. Llega una patrulla de policía y me pregunta el policía, ¿dónde está tal calle? Ah, mire oficial, está a tales cuadras, a la derecha, ahí está esa calle. No hay delito, no hay problema, no hay nada. Entonces, si hacemos el bien, no hay por qué temer las leyes ni a los magistrados, pero una persona que está mal tiene que temer la autoridad porque se le va a aplicar por su maldad. Vamos a ver otra autoridad, Primera de Corintios, ahí enseguida de Romanos está Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34 y 35. Dice la palabra de Dios así. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí estamos viendo la autoridad del esposo. Si una mujer en la iglesia es viuda, o es una joven, o es una mujer casada, y tiene una pregunta que hacer, pues dice aquí que se espere para hacerla en casa. Y en casa le pregunta a su marido, oye, si no expliqué esta parte, o X pregunta que tenga la mujer. Si es una joven, o si es una mujer viuda, puede preguntarle a uno de sus hermanos en la carne. O puede preguntarle a su papá, a su padre biológico, esa duda o esa pregunta que tiene. Y si no hay ni hermanos, ni esposo, ni padre, pues vaya con los ancianos de la iglesia y pregunte del asunto, para que se le dé una explicación, ¿verdad? Un hermano en Cristo, un hermano anciano que tenga ya más años, él le dé su respuesta de la pregunta que tiene esta mujer. Y aquí estamos viendo la autoridad del esposo. ¿Quién es la autoridad en el hogar? Es el esposo quien lleva la autoridad, quien guía, quien dirige, quien tiene que guiar tanto a la esposa como a los hijos. Es el hombre, no es la mujer la que lleva la autoridad, es el hombre. Aquí lo vemos. Ahora, en cuanto a lo que dijimos de la ley, vamos a Primera de Timoteo, vamos a explicar este asunto un poquito, lo que dice la ley acerca de la mujer. Primera de Timoteo, capítulo 2, y versículo 11 y 12. Dice así, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí lo que queremos decir, hermanos, es que Dios levanta mujeres a predicar también. Si los hombres no se levantan, pues Dios va a levantar mujeres. Aquí es otro asunto. Un asunto es preguntar, tener dudas, y que su esposo, su hermano o el hermano en Cristo pues dé respuestas a la mujer. En cuanto al asunto de predicar y enseñar, pues es un asunto de Dios, ¿verdad? Que Dios levante mujeres como pastoras, como predicadoras, pues ya es un asunto de Dios ahí. Aquí no hay ninguna
controversia en la palabra de Dios. Seguimos adelante. Pero ahí vimos la autoridad del esposo. En un hogar, la autoridad es el hombre. ¿Está claro eso? Sí. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo más en el libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos 26. Y versículo 10. Hechos 26, versículo 10, y luego me paso al versículo 12. Dice así: lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Aquí estamos hablando de un agente de líderes religiosos. ¿Y quién es ese agente? Pues era Saulo de Tarso. Antes que Dios le cambiara el nombre por Pablo. Era Saulo, un agente religioso y agente de líderes religiosos, con cartas, con autoridad, para perseguir a los cristianos, para azotarlos, para encarcelarlos. Y dice ahí que muchos de ellos fueron muertos. Y dice Pablo, y yo estaba contento con que los cristianos fueran muertos. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Estoy de acuerdo. Y Pablo tenía una autoridad, tenía esa autoridad. Y tenía cartas para ir a otras comunidades fuera de ahí. Por eso dice el 12, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, con autoridad y con cartas. Si alguien se le opone en el camino, a ver, ¿qué es lo que andas haciendo? Traigo la autoridad de mis líderes religiosos, aquí está la carta que me avala y tengo poder y autoridad para perseguir a esos cristianos, azotarlos, golpearlos, encarcelarlos y matarlos si es posible. Autoridad que él tenía. Aunque ya sabemos lo que hizo Dios con él, ¿verdad? En ese mismo camino le aparece Jesucristo y Saulo se convierte inmediatamente al Señor Jesucristo. Pero su antigua vida, perseguidor con autoridad. Ahora vamos a ver la tercera parte de esta enseñanza y vamos a ver la autoridad de Cristo. Tercera parte de este mensaje. Vamos a ver la autoridad sobre demonios. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra de Dios así: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Aquí el Señor Jesucristo está predicando en un hogar. El hogar está lleno de gente. Vienen 4 hombres con fe trayendo a un paralítico. Y al no poderse acercar, pues suben al techo. Yo no sé de qué es ese techo en ese lugar donde estaban, pero dice la palabra de Dios que lo descubrieron y bajaron al paralítico justo frente al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo reprendió al demonio ahí. Oh, perdón, me equivoqué. Este es un hombre que tenía un espíritu inmundo. Bueno, este es un hombre que tenía un demonio, un espíritu. Pero el Señor Jesucristo reprendió ese espíritu y el espíritu salió. La autoridad del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y si hay algo en alguien de ustedes, el Señor tiene autoridad para echar fuera ese espíritu. Tiene autoridad. Y la gente dijo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Verdad? Que aún manda a los espíritus inmundos y salen. Esta es la autoridad del Señor Jesucristo sobre los demonios. Echarlos fuera. Muy bien, vamos a ver la autoridad en la enseñanza. Mateo capítulo 7.
Mateo capítulo 7, versículo 28 y versículo 29. Dice la palabra de Dios así. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesucristo predicando, enseñando, hablando del Padre, hablando de la eternidad, hablando de la salvación. Y dice ahí que la gente se admiraba de esa doctrina, porque no enseñaba como los escribas, como los fariseos. El Señor Jesucristo tenía autoridad al enseñar la palabra de Dios. Y hay autoridad de parte de Dios, hermanos. En los que predican y enseñan, hay una autoridad de parte de Dios en la enseñanza correcta, en la enseñanza de Dios. Hay un respaldo de parte de Dios. Hay una autoridad enseñando la palabra, enseñando las buenas nuevas. Hay una autoridad, y el Señor Jesucristo, la gente se maravillaba, dicen, este hombre habla con poder, este hombre habla con autoridad, habla con seguridad, y no como estas personas que conocemos, ¿verdad? Y que hemos oído tanto tiempo. Este hombre enseña y habla diferente, y tiene autoridad en su enseñanza. Cristo tiene autoridad para perdonar. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra de Dios así, 5:22, y luego me paso al 27. Dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? 27. Después de estas cosas salió y vino. ¿Estamos bien? Sí. Cinco 5:24. 5:24, hermanos. La autoridad para perdonar. Es autoridad para perdonar. Cristo tiene autoridad para perdonar. Lucas 5:24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, este es el ejemplo que dijimos hace un momento, del hombre que bajaron del techo, lo pusieron junto enfrente de él, y el Señor Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué bendición tan grande que el Señor nos diga eso a nosotros. Tus pecados te son perdonados, porque Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Él nos perdona nuestros pecados. Él nos ha perdonado nuestros pecados. Amén. Porque esa es la autoridad del Señor Jesucristo. Y aquí este hombre que bajaron, el Señor Jesucristo lo perdonó. Y también lo sanó, obviamente. La gente que estaba ahí cavilaban y decían, ¿y quién es este para perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Es una blasfemia. Pero Cristo dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potestad, le dijo al paralítico, levántate y anda. Hizo ahí doble bendición, perdonar sus pecados y sanarlo. Pero estamos viendo el asunto de perdonar. Él tiene la autoridad para perdonar. ¿Cuántos pecados? Todos. ¿Qué clase de pecados? Todos los pecados tienen perdón. Todos. Menos uno. Blasfemar del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver la autoridad de Jesús para juzgar. Juan capítulo 5. Ahora sí. Es Juan capítulo 5. Versículo 22, ahora sí, y luego nos pasamos al 27. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios así.
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo tiene la autoridad para juzgar. El Padre no juzga a nadie, dice ahí. Toda la autoridad se la dio el Padre al Señor Jesucristo para juzgar y tener esa autoridad. Entonces Él puede juzgar a un justo, a un pecador, a un impío, a un santo. El Señor Jesucristo tiene toda la autoridad del Padre para juzgar a las personas. Él tiene la autoridad. Vamos a ver que tiene la autoridad para gobernar. Mateo capítulo 2. Y versículo 6. Mateo capítulo 2, versículo 6. Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí está, un guiador, un gobernador, una persona que va a regir. ¿Quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Un guiador. De Belén, de la tierra de Judá. De esa pequeña Belén, perteneciente a la tribu de Judá, ahí nació el Señor Jesucristo y Él tiene todo el poder para gobernar a su pueblo, al pueblo de Dios, al mundo entero. Él regirá. Hermanos, Él tiene el poder. Él es nuestro gobernador. Amén. Amén. Él es nuestra autoridad. El Señor Jesucristo es nuestro gobierno, es nuestra autoridad. A Él le obedecemos, a Él servimos. Y por último, terminamos con este texto. Él tiene la autoridad para comisionar, para dar mandatos a los hombres, para encomendar misiones, encargos. Vamos a ver eso en Mateo capítulo 28. Y versículo 18. Mateo 28, 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y ahí está la comisión del Señor Jesucristo. Él nos manda a su pueblo, a sus hijos, a la gente salva, que vayamos y hagamos discípulos para Dios. Hay que hacer discípulos. Hay que hablar a la gente de Dios, hermano. Hay que invitar a la gente a venir a Jesucristo. Ese es un mandato, es una comisión, es una autoridad que tiene Jesús y que nos ha dado a nosotros. Que hagamos y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que guarden la ley, los mandamientos, el testimonio de Jesucristo, esas almas nuevas. Y algo bien importante, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense, qué hermosa palabra de Dios. Él no nos deja, no nos abandona. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Hay que tener esta palabra presente en nuestras vidas. Está con nosotros. Muy bien, hermanos, este es el tema, este es el mensaje. Autoridad. Hay autoridad. Ya vimos ejemplos. Los gobernantes, el ser humano y por último
la de Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Maravilloso y benigno Dios, le damos gracias, Señor, por este mensaje, por esta enseñanza, Señor, que hemos titulado Autoridad, Señor. Gracias, Señor, por estos ejemplos. Señor, esta es una enseñanza, Señor, buena, maravillosa de parte suya, Señor. Gracias, Señor, por instruirnos, enseñarnos, capacitarnos, Señor, cada día, Señor, en cada enseñanza, en cada predicación, aprendemos algo, Señor, que usted tiene para nosotros. Y gracias, Señor, por recordarnos esta palabra hoy, por esta autoridad que nos ha dado, Señor, y que podemos ejercerla, Señor, porque ciertamente, Señor, es para las autoridades, para las leyes, también para el hombre, Señor. Nos ha dado, Señor, poder, autoridad. Gracias, Señor. Gracias por esta hermosa palabra y gracias por la autoridad de Jesucristo, Señor, que es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amo, Señor. Y gracias, Padre bendito. Que esta palabra, Señor, obre nuestras mentes, nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día.